¡Vamos! Hola, bienvenidos a otro episodio del Beto Podcast. Hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo que va a cambiar el orden mundial y todo lo que conocemos de lo que está, ¿verdad? De los distintos países del mundo, el poder en el mundo. Vamos a estar hablando de Irán, un tema que no se ha hablado nada, yo diría, en Puerto Rico, de lo que está sucediendo allá. Y para eso me acompaña el licenciado Víctor Javier Quiñones, que tiene estudios sobre todo el tema de Medio Oriente y la Unión Soviética de la Universidad de Georgetown. Y nos va a estar explicando qué es lo que está sucediendo allí, cuál es el contexto histórico, qué podemos esperar de los Estados Unidos, cómo se puede pensar sobre este tema que es revolucionario y si Dios quiere es para el bien de los humanos que viven allí en Irán. So que ustedes saben, cuando son conversaciones premium, nos acompaña un café premium alto grande, un café de calidad que siempre es necesario acompañar estas conversaciones con un buen café. Saque su tacita de alto grande. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Sé que agendas complicadas. Correcto. So que vamos a hacer como una introducción de lo que está sucediendo. Esto no se acaba hoy. Eso que va a haber eventos en el futuro y luego retomamos y nos vamos más profundo. Pero lo que quería usar es este espacio para introducir qué es lo que está sucediendo y que las personas pues puedan entender. Es algo que no se discute mucho en Puerto Rico. En la prensa de Estados Unidos se tiende a discutir más. Sin embargo, esta ocasión no se está discutiendo tampoco. Hay poco como apoyo sobre lo que está sucediendo allá, que es curioso. Cuando, por lo que uno puede percibir de afuera, es una lucha para los derechos y libertades de los individuos, especialmente de las mujeres. Porque parece ser una revolución liderada y protagonizada por mujeres. Sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo y de dónde sale todo esto? Bueno, desde hace ya aproximadamente 2 semanas, pues está habiendo una serie de protestas en Irán. Básicamente por la situación, esta vez por la situación económica en Irán. La moneda de Irán fue devaluada más de un 60% en el 2025 y eso ha causado una inflación significativa. Y esas presiones económicas pues llevaron al origen de estas protestas. Estas protestas originalmente eran por la inflación y por la situación económica, pero han ido obviamente pues ampliándose. En Irán han habido a través de los años varios movimientos de protesta. Para el año 2008 hubo uno debido a una elección que fue controversial. 2008. En 2008, sí. Entre un candidato que era reformista, uno más conservador. En el 2022 hubo unas protestas lideradas por mujeres por la cuestión de por una activista, ¿verdad? Por una mujer que la policía la golpeó y terminó muriendo porque no se ponía el velo, por no ponerse el velo. Y entonces, pues, eso ha sucedido cada 5, 6, cada 10 años en Irán, al menos, ¿verdad? Durante el siglo XXI. En todo momento, esas protestas, pues, han terminado, pues, siendo la represión ha logrado, pues, acabar con esas protestas. En este caso en particular, hay una serie de factores que han permitido que las protestas pues se extiendan más de lo que ha ocurrido en el pasado y pues hay unas dinámicas que ahora mismo pues... ¿Cómo qué? Pues por ejemplo, hay muchas razones, pero más inmediato, pues como sabes, el año pasado yo creo que hablamos de esto. Sí, cuando Israel cuando Estados Unidos fue a donde... A Irán, sí. al espacio nuclear, ¿cómo se llama? Fjord. Sí, vas a recordar que el año pasado Israel tuvo una guerra de 12 días con Irán, donde intervino los Estados Unidos y básicamente destruyeron el programa nuclear de Irán. Exacto. Eso es un factor. Otro factor es que todos los elementos que Irán tenía en el Medio Oriente, en Líbano con Hezbollah, Hamas en Israel, los Houthis en Yemen, han sido poco a poco neutralizados. Irán se ha ido aislando, se han debilitado. Y entonces, pues, esas presiones... y entonces, pues, al mismo tiempo que destruyeron el programa nuclear, había un acuerdo con los países de Europa y Estados Unidos
con relación a ese programa que Obama había hecho. Ese acuerdo se canceló el año pasado. Y eso provocó que entraran en vigor unas sanciones que se habían dejado sin efecto desde el 2014. Así que todas esas cosas se fueron combinando para poner más presión al régimen de Irán, tanto presión política, militar y económica. Estaban aislados completamente. En Correcto. lo económico, en lo político y en las relaciones militares. Correcto. Están en su nivel más bajo, el régimen. Así que al venir estas protestas, están en un estado de debilidad en el que no estaban anteriormente. Tenemos el elemento de Donald Trump, que era un elemento que no había antes. ¿Qué papel juega ese elemento? ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que trae a la mesa? Bueno, en ocasiones anteriores Estados Unidos había declinado intervenir en Irán, ¿verdad? Desde el punto de vista militar. Con Donald Trump pues hay una incertidumbre. Hay como ellos están viéndolo como hay alguien que puede que esté dispuesto a hacer algo. Sí, ya lo hizo con lo de lo hizo el año pasado, nuclear, ¿verdad? Con el programa nuclear, lo acaba de hacer en Venezuela. Eso afecta, como que ellos ven, hiciste eso en Venezuela, es como que, ok, sí, yo puedo ser el próximo. Sí, eso para ellos es un nivel de incertidumbre de que en realidad esta vez sí puede ser que Estados Unidos intervenga. Ya. No sabemos si eso es lo que Trump tiene en mente, porque nadie puede predecir lo que Trump tiene en mente. Él, no creo que ni él tampoco. Pero Trump ha hecho unas expresiones bastante contundentes. Y Trump también es una persona que no le gusta perder cara. Yo creo que él se ha puesto en una posición donde eventualmente va a tener que tomar acción. Creo que los dirigentes de Irán saben eso. Y hay cierto temor. Pero si he visto cifras, confírmame si son reales o no, de que ¿verdad? Se dieron las protestas y ya empezó la represión y que hay miles de personas que han sido asesinadas. Están hablando un mínimo de 2,000 personas. Muertas, pero hay estimados que llegan hasta 20,000. Por el régimen. Y que apagaron el internet. El internet. O sea que las imágenes no se están viendo. Creo que Elon Musk estaba tirando lo de Starlink. Activó el Starlink, sí. Pero yo no he visto nada. Están saliendo imágenes aquí y allá. Pero sí, la represión está... es una represión está sucediendo, es bastante violenta, pero tenemos el elemento de que Trump ya advirtió que si se reprimía a los activistas, que Estados Unidos iba a intervenir. Eso no ha sucedido todavía, aunque ayer él también indicó, ahora hay activistas que los están juzgando y que están en vías de que los ejecuten. Trump lanzó una advertencia ayer diciendo, si ejecutan los activistas, vamos a intervenir. Y creo que vi esta mañana que hubo unos movimientos en Qatar de moviendo de eso. No sé si tuviste chance de... Sí, lo vi. Lo que pasa es que Irán ya amenazó a Estados Unidos de que si Estados Unidos interviene en Irán, ellos van a responder atacando las bases de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Creo que esto lo hablamos también anteriormente. En Qatar está la mayor base de los Estados Unidos en el Medio Oriente. De hecho, amenazaron a atacar las bases de Estados Unidos y Israel. Porque según los dirigentes de Irán, Estados Unidos e Israel están detrás de todo lo que está sucediendo. De estas protestas. Al mismo tiempo, si bien Irán está amenazando a Estados Unidos, también han hecho unos acercamientos para comenzar unas conversaciones sobre el programa nuclear. Eso significa que hay un temor ahí. Por un lado ellos están hablando para las gradas, pero ellos saben que la situación se puede poner difícil para ellos. Están haciendo unos acercamientos para ver si pueden entrar en conversaciones con Trump. Recordarás que a Trump también le gusta negociar y encontrar soluciones diplomáticas, y puede ser que ellos vean eso como una manera de bajar un poquito la temperatura. ¿Qué está solicitando los que están protestando? ¿Cuál es el objetivo? Imagino que hay muchos, porque hay mucho. Es tan grande que se empiezan a mezclar coaliciones, pero en general, ¿qué es lo que se llamaría éxito de estas protestas? Pues mira, como te dije, las protestas empezaron inicialmente por el asunto económico, pero se han combinado, pues, otros grupos se han aprovechado, se han combinado las protestas. Está el de los derechos de las mujeres, están elementos más liberales, porque como sabes, en Irán es una teocracia y es un régimen bien conservador islámico, pero el pueblo de Irán es un pueblo bastante liberal. Incluso antes de que estuviese el régimen de ahora, pues era un país bastante liberal, bastante parecido a Occidente. Así que se están combinando esos elementos, tanto liberales, económicos, derechos de las mujeres,
Y eso se está combinando, se está combinando. ¿Verdad? Los distintos movimientos están entrando en estas protestas. Explícanos cómo es que se organiza la política en Irán. ¿Cuál es? Porque uno escucha, por lo menos, por ejemplo, mencionaste ahorita que hubo elecciones. Yo no sabía que había elecciones. Yo escucho el ayatollah, pero no sé si eres un líder, además de político, un líder religioso. Pero ¿cómo? Porque yo creo que nuestras concepciones no encajan en Irán. Te voy a explicar eso. El marco. Sí, te voy a explicar eso bien sencillo y después voy a contestar tu pregunta de qué es lo que están buscando, ¿verdad? Brevemente. En síntesis, Irán es un régimen teocrático. El líder supremo de Irán es el ayatollah, que ahora mismo es Ali Khamenei. Y como su título dice, es el líder supremo. Pero debajo de ese líder supremo hay un aparato, como un gobierno regular, como tenemos ordinariamente. Hay una legislatura, hay un presidente, hay un gabinete, ¿verdad? Secretarios de gabinete. Hay elecciones, aunque las elecciones en Irán pues están controladas por unos organismos que son los que vetan los candidatos. Ahí tú no puedes correr porque te da la gana de correr. Tú vas a un consejo que hay, dominado por el líder supremo, y ese consejo te evalúa y decide, ¿puedes correr o no puedes correr? Así que de esa manera ellos controlan los candidatos. Tú escoges de lo que yo escogí antes. Ya están como prefiltrados por el ayatollah, por el líder supremo y su consejo. Así que técnicamente hay elecciones y puedes votar, pero no puedes escoger necesariamente el candidato que prefieres, porque a lo mejor el candidato que prefieres no puede correr. En la lista. Al final del día, sin embargo, el líder supremo va por encima del presidente. Él es la constitución. La constitución es el ayatollah. Hay una constitución. Pero la constitución, básicamente, el ayatollah es el líder supremo y él puede pues modificar. Un monarca, un rey. Sí, es como que un sistema híbrido donde hay una persona que realmente hay que tomar las decisiones, pero el día a día pues lo corre un gobierno que en teoría es un gobierno parecido al que tenemos acá. Estas personas que están protestando, pues obviamente lo que están buscando es acabar con ese régimen. El que está por encima, el del ayatollah. Sí, el régimen que hay ahora, que se llama, que es teocrático y conservador, porque también aunque la legislatura puede aprobar leyes, esas leyes están sujetas a revisión por parte del ayatollah y de un consejo que él tiene de juristas islámicos que pueden vetar cualquier ley o dejar sin efecto cualquier ley porque va en contra del Islam. Que sí, es una teocracia. Ellos mandan. Ellos son los que interpretan si hay compatibilidad y con lo que está sucediendo. Correcto. Y el Corán. Correcto. Así que estas personas quieren cambiar ese régimen. Lo que te iba a mencionar es que en protestas pasadas nunca ha habido una figura que sea como que la figura líder de las protestas alrededor de las cuales todo el mundo puede irse detrás de esa persona. O sea, han sido protestas... ¿Y en esta sí hay o no hay todavía? En esta, y es bien interesante, ha habido una figura que ha tratado de ser el que ha tratado de unir todas estas facciones. Interesantemente es el hijo del último Shah de Irán, porque Irán era una monarquía. El Shah es el rey. El Shah era un rey. Y en 1979 el régimen actual hizo una revolución que derrocó al Shah. Y se pusieron ellos. El Shah murió en exilio, pero su hijo está vivo, tiene 60 años y él pues... él siempre ha estado en campaña por tratar de retornar la monarquía a Irán, pero nunca pues le habían hecho mucho caso. Pero en esta ocasión pues se está dando ese fenómeno de que sí están incluso en las protestas están hasta pidiendo el retorno a la monarquía. Que era algo que sorprende, porque lo que pasa es que lo que llevó al régimen actual era que el pueblo de Irán estaba molesto con la monarquía, porque la monarquía también, el Shah que había hecho un régimen represivo. Así que la respuesta a ese régimen represivo fue la Revolución Islámica del 79. Ahora se están invirtiendo los papeles. Ahora el régimen teocrático que empezó en el 79 se ha convertido en el régimen represivo, y estas protestas están incluso llamando a que vuelva la monarquía que había antes. Pero me imagino que también una monarquía estilo europea que interviene mucho en el day-to-day. Sí, más institucional. No todo el mundo está pidiendo el retorno a la monarquía, e incluso el príncipe, ¿verdad? El heredero, se llama Reza Pahlavi.
Él ha dicho que aunque él estaría dispuesto a que vuelva a la monarquía, él dice, mira, yo estoy dispuesto a liderar este movimiento, pero que al final sea el pueblo el que decida, pues si quieren volver a la monarquía, tal vez una monarquía constitucional o un otro tipo de régimen, ¿verdad? Democrático, una república. ¿Y tú entiendes que él es esa figura, ha creado suficiente momentum, tiene suficiente apoyo internacional, el carisma necesario para lograr eso? Porque esas figuras son importantes, sin ellas no se da el proceso. Pues yo creo que todavía es algo que está en gestación, pero sí es un elemento que no había antes y ha ido cogiendo momentum. Yo creo que va a depender mucho también de si los Estados Unidos, particularmente Trump, lo endosan, le dan, ¿verdad?, validez. Eso todavía no ha ocurrido, aunque él ha solicitado a Trump que intervenga, pero eso todavía no ha ocurrido, no ha habido ese endoso. Eso podría ser un elemento que podría, pues, darle más momentum. Las imágenes que yo he visto son principalmente de mujeres. No sé si ha visto la foto que se ha ido viral de la muchacha joven prendiendo un cigarrillo que está quemando la foto del ayatollah. Eso se fue, o sea, ese ha sido como el símbolo. ¿El corazón de estas protestas es la liberación de la mujer o como dice, se mezclan muchas cosas y lo que cae en nuestros algoritmos, pues, es lo de la mujer, pero hay muchas cosas aquí? Sí, yo te diría que no es la razón principal. Las últimas protestas sí, las del 2022 sí. Estas no, pero sí lo que te puedo decir es no tanto mujeres, pero es gente joven. Okay. Es la gente joven la que está realmente llevando a cabo estas protestas. Vamos a traerlo a Occidente un poco. Quiero tocar dos temas. Uno que tú, no que predigas, porque es injusto, pero cómo tú ves esto jugando y si Estados Unidos va a ser más activo, como hizo en Venezuela. Pero antes de entrar en eso, ¿por qué es que en Occidente esto que está sucediendo en Irán no gana apoyo en las universidades, los movimientos feministas, en todas estas cosas? Porque me vuela la cabeza, ¿no? Aquí han matado a 20,000 personas, digamos entre 5 y 20, pero no sabemos el número, pero miles de personas reprimidas por estar marchando, luchando por derechos que todos consideramos universales, que no son universales, como vemos, pero que deberían serlo, ¿verdad? Quizás todos pensamos que deberían ser universales. Mucho en relación a la mujer. O sea, si el feminismo es para algo, es para apoyar a esas mujeres que están en esos regímenes. ¿Por qué es que no está el apoyo en las universidades? No se ve, no se escucha. Sí, y yo creo que lo que pasa es que ahora mismo, y esto está pasando mucho, o sea, Occidente está bien polarizado. Hay o gente bien conservadora o elementos bien liberales, ¿verdad? Que es lo que uno piensa los estudiantes de la universidad y eso. La gente que es conservadora son personas que están no les gusta la intervención extranjera. Gran parte de la base de Trump es America First y no más guerras en el extranjero y no vamos a gastar dinero en eso. Así que ese tipo de gente pues no se quiere meter. Y el que es el elemento liberal tiene sospecha de que estas protestas tengan que ver realmente con elementos militares o políticos en Estados Unidos que las están impulsando. Así que sospechan sobre la razón de estas protestas. ¿Qué es lo que realmente está detrás? Yo puedo decir que tú sospeches de la razón de que Trump le interese. Eso yo puedo decir. O de Trump o cualquier político o cualquier líder militar le interese. Yo puedo sospechar sobre eso. Pero poner en duda que las personas que están allí están protestando, que están sacrificando su vida, porque ellos saben que una de las cosas que podían pasar es que los maten. Claro. Y ponerlo en duda cuando apoyan cualquier otro tipo de movimiento que se ve en cualquier otra parte del mundo, moviéndose un poquito para el lado. O sea, es curioso que en la batalla de Palestina e Israel, el feminismo occidental se asocia con Palestina. Y que cuando sucede entonces las mujeres en Irán que se están rebelando, no se asocian con esas mujeres. Es raro. Esto todo me parece bien raro. Sí, y no sé si tenías como idea de cuán infiltrado está. Porque hay una asociación entre la izquierda y el Islam en Occidente. Y yo no sé por qué eso está sucediendo. O porque claramente son ideas que no son compatibles. Sí, porque de nuevo,
tanto la izquierda como el Islam pueden tener enemigos comunes. O sea, esto se trata de la teoría del enemigo común. Correcto, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso es un dicho bien famoso. La polarización de la izquierda está a cierto nivel, a tal nivel, que ellos ven estas protestas, no tanto porque ellos quieren defender al Islam, es que ellos sospechan quién realmente está detrás de estas protestas y piensan que esto es en verdad elementos conservadores políticos y económicos en Estados Unidos que se quieren apoderar del petróleo, que quieren tomar control de la es sospecha más bien de esos elementos. Y por eso le doy la espalda. Y por eso le da la espalda. Y por eso le da la espalda. En el caso de Gaza, pues obviamente Israel es un... Sí, está ahí el antisemitismo. Exacto. Y para la izquierda, pues es conveniente para ellos, pues ahí sí protestan. Pero eso es básicamente por la razón por la cual yo veo que tanto los de conservadores como los de liberales, pues tienen sus elementos para no hacerle mucho caso a esto. Pero es bien sorprendente, porque uno sabe que estas teocracias musulmanas, a quienes a los derechos que reprimen derecho a todo el mundo, no es que el ciudadano de a pie, claro, hombre, le va bien, tampoco, porque ¿verdad? En ese estilo de sociedad, pues, no es que le va bien a muchas personas. Pero si hay alguien en particular que es afectado y víctima por eso, son las mujeres. Sí. Y eso no requiere geopolítica para saber eso, sí, y para estar de ese lado de la historia. Y que no haya habido nada. Como que alguien puso un meme que ponía las fotos de los campuses como Columbia, Harvard, estas universidades que por cualquier cosa hay, ¿verdad? Hay una marcha o algo. Y estaban todas vacías, sí. No hay nadie, no hay una bandera de Irán. Para mí el resultado de la polarización, si esto hubiese sucedido hace 40 años, cuando ocurrió con Europa Oriental, ¿verdad? Que cayó el muro de Berlín y cayó el comunismo, hubiese tenido, yo creo, un apoyo parecido al que tuvo ese movimiento en aquel momento. Yeah. Pero como estamos ahora, pues estamos a un nivel que pues sucede ese fenómeno, ¿verdad? Que no te hace lógica, a mí tampoco me hace lógica. Había gente defendiendo a Maduro. Claro. De izquierdosos en estas escuelas. Porque en verdad ellos están más pendientes de... Es como un anti-Trump o un anti-occidente. Un anti-Trump o... medio anti-occidente también, o anti-republicanismo, anticonservador en general, yo diría. Anticonservador. Porque en Occidente hay de ambas vertientes. Ok, para ir cerrando. ¿Se mete Estados Unidos o no se mete? Pues mira, Dale. No. Mira, yo creo que Estados Unidos eventualmente va a tomar alguna acción. Lo que no estamos seguros es si va a ser una acción aislada, como Trump ha hecho en otras ocasiones, bombardear una facilidad militar o base. O darle un remate al programa nuclear, o si va a ser una campaña más extendida. Ahora mismo eso se está debatiendo. Hay unos informes, ¿verdad?, en los medios de que los asesores militares de Trump le están diciendo que todavía no tome acción, que espere a ver cómo se desarrollan estas protestas y que si se toma acción, que sea una acción pues bastante, lo que dicen, quirúrgica. Yo creo que le falta un poco más también a estas protestas. Yo no creo que el régimen está en verdad que vaya a caer inminentemente. Hay que ver si toma más momentum. Hay otro dicho bien famoso que dice: las revoluciones son graduales hasta que de momento son inminentes. Esta revolución todavía no es inminente. Claro. Esta revolución está ocurriendo gradualmente. Pero ¿verdad? Si llega a un tipping point, lo que le dicen el tipping point, pues ahí entonces pues puede caer de un día para otro, y eso podría ser tal vez con intervención de Estados Unidos. Yo creo que van a intervenir, pero no tan rápido como mucha gente piensa. Siento que Irán es mucho más complicado que Venezuela. Es mucho más complicado, sí. Y hacer de estas dos cosas a la misma vez, creo que es un overstretch. No porque no tengan la capacidad militar, es el después. Irán es más lejos, es una cultura distinta, por más que quizás hace 70 años compartían principios más liberales de Occidente, pero llevan mucho tiempo viviendo bajo el régimen de la teocracia.
No es como en Venezuela, que en los 90 vivían una democracia. Sí, Hay como cierta sí. memoria histórica, institucional. Es más cerca, hay más vínculos posiblemente. Irán suena bastante distinto, mucho más complicado que Venezuela. Sí, solamente te voy a comentar sobre eso brevemente. Y si después tenemos la ocasión de hablar sobre la historia de Me lo que ha pasado en encantaría, Irán, sí, sí, me se va a encantaría. entender. Irán ha tenido unas cosas que han pasado en la historia que han creado sospecha también con Estados Unidos. Estados Unidos, cuando estaba el Shah, apoyaba el régimen del Shah. So, la gente en Irán ven a Estados Unidos con sospecha. Y también el pensamiento que hay es si Estados Unidos interviene muy directamente, puede provocar que entonces hayan otros elementos nacionalistas en Irán que entonces se vayan en contra de las protestas. So, Bueno, la película Argo esta no es de los que fue estaban cuando en la las embajadas, revolución, sí, presos en las fue cuando embajadas. ocurrió la revolución islámica. Si tenemos un día para hablar de historia, vamos a hablar de Metemos todo eso. eso. O sea que no es lo mismo que quizás el historial venezolano, donde Estados Unidos era un aliado cercano y no, en verdad no Sí, había muchos problemas como este hasta que llega Chávez. Irán no tiene esa misma historia. Es más compleja la es relación entre más Estados Unidos complejo, con es Irán. más complejo. Y entonces ¿verdad? Estados Unidos tiene que tener mucho cuidado de no exagerarse en su nivel de intervención, Claro. que entonces haga un backlash de ciertos elementos en Irán en contra de estas protestas. Ok. Sí, que eso es lo importante del líder que le continúa. Porque Sí. si no hay líder, creas el vacío y puede ser entonces crear un caos que es peor. Eso te lleva a pensar que sí, que la intervención va a ser quirúrgica. ¿Qué puede ser? Tal vez un ataque para ver si matan al ayatollah y le cortan la cabeza, porque entonces provoca un vacío en el poder y entonces puede provocar que... Pero tú crees que a ese nivel de matar a la ayatola, Puede ser. No lo porque entonces descarto. sí, eso es. No lo That's descarto. for all the marbles. Sí, Eso crearía el vacío. no Eso crearía descarto. un caos. A menos Sí. que ya haya algún plan de. Bueno, pero en Venezuela eso es básicamente lo que hicieron. Pero te digo, Descabezaron al gobierno. pero por eso digo que en Venezuela está un poco distinto en el sentido de es más cerca, hay unos intereses de inversión, me imagino que también Irán habrá intereses de inversión. Yo no, es que como no conozco Irán, no sé cuán dividida está la población, no sé cuánto es el apoyo al régimen actual. No sé, por alguna razón me parece que son intervenciones muy distintas. Sí. Lo de Venezuela parece que se veía negociando con Delcy Rodríguez posiblemente, de una transición. Ya tenías una figura como María Corina Machado que eventualmente pudiese ser alguien Sí, que unifica y sí, continúa. eso no está en Irán todavía. O sea, que Irán... Y yo creo que el elemento de estar cerca hace algo. Como me imagino como que ir a hacer estas cosas tan lejos, no solo en geografía, sino hablamos los mismos lenguajes, tenemos más o menos las mismas historias, tenemos la misma forma de pensar. Irán me parece distante en lo geográfico y en lo cultural, social, que no me parece que sea tan fácil. No, no es tan fácil y tiene muchas consecuencias, ¿verdad? Dependiendo de cómo ocurra. Pero aquí la clave es estas protestas para que cojan momentum, pues pueden requerir ese tipo de acción. Porque ese tipo de acción también, y aquí hay otro elemento bien importante que es el ejército. Cuando el Shah cayó porque el ejército le quitó el apoyo. Si hay un movimiento contundente contra la cabeza del régimen, ¿verdad? Contra los líderes del régimen, eso puede llevar al ejército Ok. a que entonces retire su apoyo y eso le podría dar el momento de las protestas para que caiga. Al día de hoy, los militares están con el régimen. Están todavía Son con los que el están régimen. matando a las personas, me imagino. No. No son guerrilleros también. No, porque Son lo que como los pasa es que colectivos iraníes. en Irán hay un ejército, pero hay un ejército paralelo que le llaman la Guardia Republicana Ok. Islámica, que la controla el ayatollah, Ok. que es realmente el que maneja todos los aparatos de represión. Ok. Y esa Guardia Republicana Islámica tiene unas milicias que le llaman Basij. Son paramilitares. Esos son los que están reprimiendo. Ya. Última pregunta. China. ¿Cuán importante es para China Irán? Vimos que Venezuela era algo importante. Ellos le compraban todo el petróleo básicamente a Venezuela. Entiendo que a Irán también le compran Sí. todo el petróleo. ¿Qué papel juega todo esto en la geopolítica entre China contra los Estados Unidos? ¿Y cuán importante entonces es Irán para China? Mira, yo creo que es algo similar a lo que ocurrió en Venezuela. Irán es importante para China. China saca petróleo. Pero China no se ve en una guerra con los Estados Unidos por Irán, como tampoco lo fue por Venezuela.
Yo creo que China está más pendiente a situaciones más cerca del área de ellos, Taiwán. que es particularmente Taiwán. Creo que ellos están observando, puede ser que si pasa lo mismo en Irán que pasó con Venezuela, sea como que otra razón que China puede tener para decir, pues sabes que como Estados Unidos se pasa interviniendo por todos lados, pues yo voy a hacer lo mismo con Taiwán y que Estados Unidos me detenga. Puede ser razón para hacerlo, puede ser razón para no hacerlo también, de decir, ok, estoy bregando con un Estados Unidos distinto, si yo me voy para Taiwán, ellos van a reaccionar. A corto plazo eso puede ser, pero creo que a largo plazo esto le va a dar justificación a ellos para intervenir en Taiwán. Lo que pasa es que allí la determinación de intervenir en Taiwán o no es si Estados Unidos va a estar dispuesto a defender a Taiwán. Pero que China intervenga en Irán para parar a Estados Unidos, no, eso no va a ocurrir. Yo creo que no. Debilita la posición de China el que Venezuela y si Irán pasa también caigan estos regímenes. ¿Lo debilita de alguna manera o en verdad eran, mira, en realidad, yo compraba petróleo pero yo puedo arreglármelas, no es que los necesito? Sí, yo creo que China tiene una economía bastante sólida como para no necesita Irán y a Venezuela. Incluso hasta Trump ha dicho, mira, si en Venezuela le vamos a vender petróleo a China, si China lo quiere comprar, para que nos tiene que comprar a nosotros. Sí, pero nosotros mandamos ahora. Sí. Y en Irán pues puede ser algo parecido. No creo que afecte a China significativamente. Por esa razón ellos tampoco van a intervenir ahí. Ok. ¿Ves cayendo el régimen este año o no? El ayatollah. Mira, es que en verdad... Una predicción aquí, una bomba. Es bien incierto. Yo diría ahora mismo que es más probable que no caiga este año. Pero ciertamente hay más posibilidades que las que nunca ha habido. Todo depende de cómo, si estas protestas van a seguir ganando momentum, si hay algún tipo de endoso a la figura del hijo del Shah. Y entonces, pues, la acción que toma Estados Unidos. ¿Es un pueblo armado o no están armados? No están armados. Lo mismo que Venezuela, entonces. Lo mismo que Venezuela. ¿Una población? ¿Cuánta gente hay en Irán? Bueno, Irán tiene una población de más de 80 millones de personas. Es gigante. Sí. Millones y millones. Si esto sucede es porque el ejército le va a quitar el apoyo al régimen. Y esos elementos pueden estar ahí. ¿El ejército... el brazo del ayatollah o el ejército el ejército regular? El regular. Que ese es el más grande. Es más grande, pero las armas, las mejores armas las tiene el ayatollah, las tiene la Guardia Republicana. O sea, lo diseñaron para que sea bien difícil sacarlo. Sí, está diseñado. Y esto es un aparato que se ha puesto en vigor desde hace más de 40 años. Pero, ciertamente, el ejército como quiera tiene un poder considerable. Así que, si el ejército retira el apoyo, es posible que entonces le dé el momentum necesario. ¿Cuánto del poder de la teocracia recae sobre el individuo Khomeini? ¿Cómo es que se llama el ayatollah? Khamenei. ¿Sabes? Es institucional, es una teocracia donde hay múltiples figuras. Él sigue siendo el número uno, pero hay múltiples figuras que lo pueden sostener. O si sacan la cabeza, en verdad eso se cae. Bueno, el sistema no solamente es él, o sea, él tiene un Consejo Supremo que lo apoya a él. Pero obviamente quien al final del día tiene el poder es él. Ya antes de estas protestas habían cuestionamientos quién lo iba a suceder. Dicen que él quería poner a un hijo de él. Pero el shock puede ser tan grande si lo eliminan a él que aún cuando haya este grupo debajo de él, no sea suficiente para evitar la caída del régimen. ¿Hay líderes que se conocen o son como personas medias anónimas? Sí, hay líderes. Está Rafsanjani, fue un presidente de Irán hace muchos años. Él está en ese consejo superior. Está el hijo de Khamenei. Pero él es un viejo también, ¿no? Khamenei. Bueno, Khamenei tiene 86 años. Sí, que se va a morir allá mismo. Pero el hijo que él quiere poner tiene 55, 56. Okay. Pero sí hay una estructura. No es que necesariamente si se lo eliminan cae el régimen, pero yo creo que el impacto puede ser a un nivel que no se pueden recuperar. Pero en ese sentido se parece a Venezuela. O sea, hay una estructura montada. Puede ser que Estados Unidos trate de trabajar. Si eliminan con la estructura que hay. Transición y lo que sí, similar. Me parece que es un problema un poco más complejo que Venezuela. Sí. Estaremos pendientes
¿Algo más? No, Licenciado. hay que seguir siguiendo porque aunque la gente no le da mucha importancia, esto sí es una situación que si ese régimen cae va a tener unas implicaciones geopolíticas. Gigante. Esto está pegado, está Rusia cerca, está China cerca, Europa siempre ha tenido mucho en interés muchos en el Oriente, aspectos. Estados Unidos, hay petróleo, hay cultura. Va a cambiar el Medio Oriente significativamente. Esa era sí, es como la última ficha grande de un Medio Oriente. Correcto, va a ocurrir una dinámica totalmente nueva de aquí en adelante. Estaremos pendientes y hacemos el episodio entonces de que nos expliquen la historia. Sacamos porque más tiempo. Es importante para tú entender lo que está ocurriendo ahora, tienes que saber lo que ocurrió antes y ahí muchas cosas van a encajar. Pues vamos, lo hacemos Claro que en sí. las próximas semanas. Agradecido. Muchas gracias. Y ustedes, si les gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos en la próxima. Bye.